Bien, continuando tenemos entonces cocientes de raíces con distinto índice, ¿sí? Es decir, tenemos una fracción, bien, por eso es un cociente de raíces, tenemos una raíz en el numerador y otra en el denominador, que tienen distinto índice. El denominador tiene índice 3 y el numerador tiene índice 2, porque cuando no tiene escrito nada, significa que es índice 2. Bien, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, ¿sí? ¿Cómo lo conseguimos? Multiplicando a estos dos, ¿sí? A los dos índices. Y eso me da 6. Bien. Ese 6 se vuelve el índice de ambos factores. Factores son los componentes de una multiplicación o una división, ¿sí? Que en este caso sería el numerador y el denominador. Entonces se vuelve el índice de ambas raíces. Bien. Ahora, también hay que modificar al radicando, ¿sí? Que sería el 2. Bien, el 2, este 2, ¿sí? Y este 2. ¿Qué vamos a hacer con el radicando? Ahí, este está mejor. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tenemos que, nosotros hicimos 3 por 2 era igual a 6. Perdón. ¿Sí? 3 por 2 era 6. Bien. Y ese 6 lo llevamos al índice del numerador y del denominador, ¿sí? Ahora, paso 1 ya está. Paso 2 es, sabemos que el resultado tiene que ser 6. Que teníamos un término en el numerador, un índice quiero decir, que era 2. Y en el denominador teníamos un término que era el 3. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo que está debajo. ¿Cuál numerito le tengo que multiplicar para que me dé el mínimo común múltiplo? ¿Sí? Esto es un punto. En el caso del numerador es el 3. En el caso del denominador es el 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Que este 3 y este 2 me va a quedar acá y acá, por supuesto en el lugar que corresponde, como potencia. ¿Sí? Son números distintos, así que si ustedes le entienden bien así, mejor. Bien. Y les muestro en la siguiente diapositiva. Bien. Dijimos entonces que tenían el mismo índice y ya le aplicamos los exponentes que necesitábamos. Ya les expliqué en la diapo anterior cómo. O sea, de dónde salieron estos números, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora tienen el mismo índice. Entonces la raíz de abajo con el índice se suprimen, ¿sí? ¿Por qué? Porque son términos iguales, ¿sí? Se suprime el radical con el 6. Me queda uno solo, ¿sí? Me queda 6 radical y se mantiene el radicando, ¿sí? 2 al cubo sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Esto y esto lo tenemos que representar, ¿sí? Para poder cumplir con esta propiedad. Bien, tenemos que hacer 2 por 2 por 2 en el numerador y 2 por 2 en el denominador, ¿sí? Pero tenemos que suprimir los términos iguales. Bien. Eso significa que lo que se repite se saca. En este caso se deja un solo 2 en vez de 5, 2, porque 1, 2, 3, 4, 5. Se deja un solo 2 y me queda así. Bien. Bien, ahora tenemos que hacer la raíz de un radical. Así como vieron potencia de una potencia, hay la raíz de un radical. ¿Sí? En sencillas cuentas,
Lo primero que tenemos que hacer es entender que este espacio en blanco significa que tiene un índice 2, aunque no se escriba. Ese es el tip número 1. Otra cosa que tenemos que hacer es eliminar estas raíces. Bien, y me quedan los índices sueltos. Índices son los numeritos, que yo le digo raíces, esto es un radical, perdón. Los índices son los números que están arriba del radical. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicarlos entre sí y dejar una sola raíz, un solo radical, perdón. Y 2 por 3 por 4 es 24. ¿Sí? Y como solo había un solo numerito y se quedaba un solo radical, queda 24 radical 2. Bien, eso es todo respecto a radicación.